Muchas gracias por la asistencia. Siempre para mí es un placer estar entre amigos y en este país todavía más, porque aquí me siento como en casa, ¿no? Porque creo que es el país más parecido en el que he estado a España, ¿no? Y uno se siente muy a gusto aquí. Mi especialización es la internacionalización de la empresa. Entonces, cuando Luis me propuso hacer una conferencia, pues claro, debía de ser de esto porque no sé de nada más, ¿no? Entonces, la idea que les voy a traer es que, bueno, primer momento, en un primer lugar, evidentemente hoy en día ninguna empresa, por pequeña que sea, porque esté centrada en un sector local muy específico, porque esté en determinado sector, no va a verse sometida a las amenazas o a la influencia de la globalización. Y por tanto, el campo competitivo se ha abierto tanto, tenemos tanta competencia que va a venir de distintos sitios que necesariamente tenemos que reaccionar. Fíjense, esto lo tomé del aeropuerto de Montevideo hace unos años. Hasta el más pequeño negocio en el futuro será multinacional. El HSBC tiene unos eslóganes y una publicidad que es impresionante lo que está vislumbrando el futuro. Por tanto, hoy en día la internacionalización, más que un reto, como es el título de la charla, es una necesidad. Y ahí tienen Go Global or Die. Por tanto, tenemos que incorporar en nuestros parámetros, en nuestras empresas, esta idea. La necesidad de internacionalizar nuestras empresas. Fíjense, Lorenzo Zambrano, que es uno de los CEOs más importantes en Latinoamérica, lo que decía. Tuvimos que internacionalizarnos para sobrevivir. Compramos 2 competidores en México, luego fuimos a España y después a Europa. Si no lo hubiéramos hecho, no existiríamos como empresa independiente. Ese es el hecho. Hay que reaccionar. Ahora bien, también es cierto que la internacionalización no es fácil y hay que aprender a manejarla. Trabajamos duro para no ser vulnerables, aunque luego tuvimos que aprender cómo dirigir una empresa multinacional. Y esto es lo importante, ¿no? No solo es realizar la acción, sino también formalizar el proceso. Fijaros, hoy en día, si quieres sobrevivir hoy en día, no tienes que preguntarte si debes ser o no internacional. En lugar de ello, debes de pensar, ¿cómo puedo ser de forma exitosa y permanente? ¿De acuerdo? Por tanto, esto es un imperativo y si yo les preguntase, ¿qué beneficios nos puede aportar la internacionalización, la multinacionalización? ¿Por qué es tan importante ser internacional? ¿Alguien? Por el aporte de las culturas diferentes. Por el aporte de las culturas diferentes. Esa no sería la respuesta inmediata, pero es cierto. ¿Cuál sería la respuesta inmediata? Mercado. Siempre estamos pensando en internacionalización en mayor mercado. Mayor mercado o acceso a recursos, que no tenemos. Esa es la ventaja de la presencia en múltiples mercados. La oportunidad de mercado, el acceso a recursos que no tenemos o incluso la diversificación del riesgo. Pero, ahora bien, en los nuevos modelos de internacionalización más complejos tenemos ventajas adicionales. Una es la ventaja de integrar y coordinar actividades a nivel global que te hacen muchísimo más eficiente. Y otra es la ventaja que ha comentado la señora de estamos en distintos mercados, aprendemos de distintos mercados y eso le da un empujón distinto a la empresa. Y ese conocimiento lo podemos absorber y mejorar también nuestra competitividad. Por tanto, hay 3 palancas de ventajas en la internacionalización. No solo es el mercado, es también la mejora en la eficiencia y en la competitividad y sobre todo el aprendizaje que obtenemos. Por tanto, es importante ser internacional. Lo que ocurre que no es fácil. Pues esto es lo que vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Entonces, el primer paso es, tengo los recursos que se requieren, y evidentemente lo principal es tener algo distintivo, algo diferente que haga que alguien en otro país me compre, me colabore conmigo. Entonces tenemos que tener evidentemente un producto o un servicio que genere valor. Siempre hemos estado hablando de estrategias de diferenciación o de liderazgo en costes. Pues la verdad es que hay estrategias de diferenciación que son tan diferenciadas, que son tan caras que no generan valor. Y hay estrategias de costes que son tan baratos y tan malos que tampoco generan valor. Entonces uno tiene siempre que encontrar ese equilibrio entre lo que ofreces y el valor que el que te va a comprar está dispuesto a pagar. Y eso es muy importante.
saber si estás generando valor, porque si no generas valor, ¿quién te va a comprar? ¿Ok? Y ahora lo más importante, la internacionalización necesita de recursos. Y esto es un problema siempre para las pequeñas empresas. Necesitamos al menos un tamaño mínimo que nos dé un mínimo músculo para poder afrontar esta opción. Fijaros os he puesto algunos resultados de última investigación del BBV. Fijaros, que en España, por ejemplo, que ahora con la crisis la internacionalización ha sido la solución para todos, ¿ok? Pero fijaros, evidentemente cuanto mayor es la empresa, mejor es su productividad, mejores sus posibilidades de innovar y de exportar. Entonces, ¿qué tenemos en España? Tenemos un montón de pymes que realmente no son competitivas a nivel internacional porque se han internacionalizado por reacción. Pero las pymes de más de 250 trabajadores, estas son más, o igual o más competitivas que las pymes alemanas o estadounidenses del mismo tamaño. Es decir, que el tamaño en la internacionalización importa. ¿Veis? El 90% de las empresas de más de 200 trabajadores en España exporta, mientras que solo el 25% de las de menos de 20 trabajadores exporta. Por tanto, siempre hay ahí un cuello de botella, que es ese tamaño necesario para que te dé las capacidades para competir. Esto es interesante. Cada un 1% de incremento de tamaño en esta muestra de todas las empresas exportadoras, la probabilidad de exportar incrementa un 5%. Otro tema importante es los recursos. A veces queremos internacionalizarnos, pero no tenemos la gente adecuada. Y entonces es un desastre también. Necesitamos gente con capacidades de adaptación a las diferentes culturas. Necesitamos gente que se sepa mover, que sea flexible, que tenga movilidad, que no se asuste de estar en otros países. Y eso, lamentablemente, los latinos europeos y los latinos americanos, somos más reacios. Nos gusta vivir, trabajar en el mismo sitio y el domingo irnos a hacer la paella a casa de la mamá o, en vuestro caso, el asado, ¿no? Y eso las empresas lo notan. Porque cuando tú necesitas enviar expatriados, nadie se quiere ir. Yo en una empresa que intervine teníamos una operación en China y fue un desastre partiendo del hecho de que nadie de nosotros se quería ir a vivir a China. Con lo cual el chino dominaba todo. ¿Vale? Entonces, recursos humanos importante y sobre todo un modelo de internacionalización estratégico que sea menos reactivo, porque el otro día los alumnos me contaban que aquí en Uruguay pasó esto, ¿no? Se cerró Argentina y entonces todas las empresas la solución es exportar. Pero claro, si exportas como reacción, sin incorporarlo en tus planteamientos estratégicos, estás abocado al fracaso. Porque se necesita que la internacionalización sea una actividad permanente. Lo que os decía antes en España. En España la panacea ha sido la internacionalización. Evidentemente, 50.000 empresas más exportadoras. Pero si analizas de esas exportadoras, cuáles durante los 4 años tienen una estrategia seguida y continuada de internacionalización, solo hay 1.000. ¿Qué quiere decir? Que por el camino se quedan muchas. Entonces, muchos gobernantes, muchos políticos, claro, incorporan esto en su discurso. Las pymes tienen que exportar. Y tenemos que animar a las pymes a exportar porque así serán más competitivas, más innovadoras y tal. Eso está muy bien. Pero lanzar ese mensaje así, tal cual, es abocar a muchos al fracaso. Yo creo que la idea más interesante es esta. Hay que crecer en tamaño, disponer de los recursos financieros precisos, desarrollar una labor de innovación que te permita tener algo que genere valor, tener mano de obra y directivos preparados y entonces afrontar el proceso con éxito. Entonces, este proceso de evaluación estratégica es necesario antes de abordar el proceso y, por tanto, más estrategia y menos reacción. ¿De acuerdo? Este sería el primer reto. Segundo reto, tenemos que conocer qué está pasando en el entorno global. Y una de las cuestiones importantes es que cada vez los países y los sectores son más globales. ¿Y qué significa esto? Que cada vez hay más interdependencia entre los países y que cada vez en los sectores
hay menos espacio para lo local. Fijaros, esto es una tabla, la globalización la participación de los países en la globalización se mide a través del flujo de importaciones y exportaciones respecto a su PIB y una variable que es casi más importante a través del flujo de inversión directa que el país emite o recibe. Por tanto, ahí tenemos, detrás de esas cifras, tenemos empresas exportadoras e importadoras, empresas multinacionales que entran y empresas multinacionales que salen del país. Entonces, fijaros estas economías. Estas economías son economías muy internacionalizadas que participan mucho en el comercio internacional y participan mucho en la inversión internacional. Luego tenemos un grupo que, con relación a su PIB, tiene más inversión directa que comercio y otro grupo que es más exportadora. Claro, vosotros estáis aquí. Entonces, fijaros las posibilidades de desarrollo y la interconexión que va a haber entre los países. Si vemos estos países son, digamos, los más avanzados, ¿no? Y, por tanto, la internacionalización a largo plazo genera efectos muy positivos en los países. Estos que están ahí son outliers, porque se salen de la... ¿Vale? Otro tema importante es ya que el mundo está cambiando. El mundo ya no tiene un norte y un sur. El mundo no tiene un centro y una periferia. Fijaros, hace 3 años estuve dando una conferencia sobre países emergentes aquí y la inversión de países emergentes era un 30% hace 2 años. Ahora ya es casi un 40%. Y fijaros, no solo están yendo a países emergentes, sino casi en un 30% esta inversión de países emergentes va a países desarrollados. Y no solo eso, fijaros, el 50% de las compras que hacen estos países emergentes es de filiales de países desarrollados, es de empresas de países desarrollados, y el 42% de empresas locales. Con lo cual, la pujanza de las emerging multinationals es muy grande, con modelos totalmente distintos de internacionalización, muy rápido, a través de alianzas y adquisiciones, porque ¿qué es lo que están buscando? Están buscando aquello que no tienen. Por tanto, lo que hacen es comprar para adquirir ingenieros, marca, tecnología, etcétera. ¿Por qué? Porque en los últimos años se han dado un proceso en sus países interesante. Porque fijaros, sus países crecen muchísimo. Con sus productos baratitos, digamos, chinos, penetran en sus mercados emergentes y consiguen mucho cash. Es decir, en China, 300 millones de clase media. En unos años ha habido, 300 millones que querían comprarse un televisor. Entonces, no hay problema para invertir, las empresas obtienen muchos recursos, tienen mucho dinero, mucho cash, vienen a Europa, vienen a Estados Unidos, compran empresas que están con problemas y les produce un proceso doble de upgrading. Por una parte, esos productos baratitos cada vez van a ser los mejores y con más diseño, con más calidad, porque chupan el conocimiento de la empresa que han comprado, pero al mismo tiempo a la empresa que han comprado la hacen más eficiente porque incorporan todos sus procesos de empresa de país emergente, ajustada, costes, etcétera. Tenéis el caso de Jaguar, por ejemplo. Tata compró Jaguar y ha chupado toda la tecnología de Jaguar, pero al mismo tiempo está desarrollando el nanotata para mercados emergentes y el nanotata vale $2.000. Pero lo ves y parece un Jaguar por dentro, aunque sea de plástico, porque han asumido toda la tecnología. Entonces es un modelo muy interesante que genera líderes a nivel mundial. ¿Veis? Tenéis ahí a Arcor, número 1 en caramelos del mundo, Argentina, Tenaris, número 1 en tubos de acero, Modelo, la cerveza, la Coronita, Corona, ¿no? ¿Le llamáis vosotros Corona? Cemex, Bimbo, Embraer, Haier, la empresa más grande del mundo de electrodomésticos, China, Lenovo, compró IBM, ¿ok? Entonces esto es unos nuevos parámetros que debemos incorporar. Porque fijaros, otro gran cambio es esto, la Gran China. La Gran China hoy en día es el segundo inversor del mundo en I+D. Y fijaros, en el 95 prácticamente no había inversión. Inward es la inversión que recibía China y Outward la que emite.
prácticamente no había inversión que recibía y prácticamente no había nada de inversión china fuera. Fijaros ahora, 600.000 millones de dólares fuera, esos son multinacionales chinas fuera. Y 900.000 millones, esos son multinacionales que se han localizado en China. Con lo cual, está claro que hay una parte de barato, pero dentro de poco tendremos Huawei, Lenovo, ZTE, habéis visto Alibaba. Todos estos van a ser grandes competidores a nivel mundial y serán los nuevos Samsung. Y serán los nuevos Samsung en un futuro. Y aparte es muy complicado competir contra ellos, porque tienen el capitalismo feroz y al mismo tiempo tienen el comunismo que los tiene amarrados y no hay paz y no hay conflictos sociales y la gente y tienen el tema de las tradiciones chinas que es muy potente, la cultura china es muy potente. Y entre estas tradiciones chinas está el esfuerzo y el trabajo. Y ahora que todos pueden ser ricos, todo el mundo quiere ser rico. La única manera de hacerse rico en un país donde no hay principitos como en el mío, ni herederos ni políticos, porque bueno, los políticos sí, heredan, sí, es trabajando. Y los chinos son muy trabajadores. Mirad, ¿qué ha pasado? Pues, por ejemplo, Schneider, Alcatel, Thomson, comprados por una empresa china. Lenovo, comprado por una empresa china. Ssangyong, Rover, Hammer, el icono americano, y Volvo. Volvo es chino ahora. Entonces, para que veáis un poco la dinámica. Mirad, yo tengo algunas experiencias en China. Estoy colaborando colaboro con empresas y en este caso estas de maletas. ¿Veis esas maletas que hay ahí? Estos eran dos chinitos que trabajaban para una empresa del gobierno. Cuando pudieron tener su propia empresa, se salieron y bueno, ahora tienen una empresa de 3.000 trabajadores. ¿Veis esas maletas de ahí? Esas maletas era el modelo de cabina de ese año de Calvin Klein. Esa maleta vale $180 en el mercado. Nosotros les dijimos, ostras, esta maleta nos gusta. Y nos dijeron, pues bueno, esto para vosotros sale a $27. Nosotros dijimos, eso para nosotros es caro, no podemos. Y nos dijeron, ¿qué queréis pagar? Nosotros, podíamos llegar a 17, vale. ¿Veis? Ahí la maleta esa es así, súper guay, con dos ruedas grandes y con dos cremalleras. Dijimos, queremos pagar 17, vale. Entonces, en lugar de dos cremalleras, una cremallera, en lugar de estas ruedas, de estas ruedecitas, y en lugar de esto ancho, más estrecho. 17. ¿Vale? Entonces, lo que quiero decir es que en China no es ni barato ni caro, es lo que quieras pagar. Y por tanto, esto está cambiando la mentalidad de todos. Otro nuevo trend en el entorno global es que el campo de batalla se ha ampliado. Claro, si competimos en un entorno, si en nuestro sector se compite todavía sobre dimensiones locales, todavía tenemos un chance de supervivencia, ¿no? Porque competimos en nuestro mercado, tenemos competidores locales o competidores de empresas multinacionales cuyas filiales actúan como locales. Pero ¿qué ocurre? Que en la mayoría de sectores esta batalla se está ampliando. Y ya no se habla de country by country, sino se habla también de mercados regionales o mercados mundiales. En la medida en que tu sector se globaliza y en la medida en que tu sector está dominado por empresas multinacionales que abarcan todo el mundo, las cosas se complican más. En la medida en que el sector se va globalizando, tú tienes que competir contra otros y es más difícil. Y por tanto llega un momento en que si lamentablemente tu sector se globaliza y tú no creces, o compras o te compran, o desapareces. Entonces esta es otra de las ideas que uno tiene que ir tratando de incorporar en su mente, ¿no? Si mi sector se globaliza tengo que crecer porque si no me comprarán o dejaré de ser competitivo y voy a desaparecer. Y otra idea son los nuevos modelos de empresa que vienen y que cambian la configuración también de la competencia. Esto yo le dije a mi hijo que me hiciera un dibujo
para él que era una empresa, ¿no? Como yo soy de una zona de textil y ha visto en casa empresas y eso, pues para mi hijo, ¿veis? Para mi hijo o para vuestras madres, una empresa es eso. Un techo donde toda la cadena de valor se hace bajo un mismo techo. Y tienes compras, ventas, logística, producción, finanzas, todo bajo un mismo techo. Pero claro, eso no es hoy en día una empresa. Hoy en día el otro extremo sería esto. Una cadena de valor totalmente repartida por el mundo. Entre este extremo y la empresa de mi hijo hay muchos matices. Y lo que quiero decir es que cada vez los nuevos modelos de empresa global tienden a ser cadenas de valor dispersas por el mundo, que hacen distintas actividades en distintas partes del mundo, tratando de aprovechar lo que cada una de estas partes del mundo nos puede dar. ¿Y eso qué hace? Eso hace que las empresas sean mucho más competitivas. Evidentemente son mucho más difíciles de manejar, porque necesitas controlar operaciones en distintos países, pero son más competitivas. Entonces la tendencia va a ser a huir de todo bajo un mismo techo y la necesidad de pensar tus actividades de la cadena de valor, cuáles vas a hacer solo, cuáles necesariamente tendrás que hacer con otras empresas, qué actividades de la cadena de valor vas a hacer en tu casa, qué actividades de la cadena de valor necesariamente vas a tener que hacer en la casa de otros a través de outsourcing, porque hay actividades que otros las pueden hacer mejor que tú. E incluso, qué actividades de tu cadena de valor vas a hacer en tu país y qué actividades de la cadena de valor necesariamente tendrás que hacer en otros países. Claro, eso cambia un poco la configuración de las empresas. ¿De acuerdo? Y estos son nuevos. Y al final, en la internacionalización que ha ocurrido, veis que, digamos, el modelo de exportación básico está tendiendo a ser obsoleto. Porque de este modelo pasamos a este modelo, donde lo que hacías era esa cadena de valor, la replicas en otro país. Pero eso también está quedando obsoleto. Porque lo que os decía, al final, las empresas, al menos las internacionales, tienden a ser esto: cadenas de valor disgregadas por el mundo. Otro cambio que no he puesto: los desarrollos tecnológicos. Las nuevas tecnologías están cambiando nuestras vidas. Y las nuevas tecnologías hacen que negocios que parecían sólidos sean totalmente obsoletos. Una agencia de viajes. Las agencias de viajes. Los videoclubs. ¿Quién va a montar un videoclub hoy en día? Y hay otros negocios que surgen. Y seguro que en la cabeza de muchos emprendedores hay negocios que van a pegar el salto sin nosotros ni siquiera imaginar lo que se está desarrollando por ahí. ¿Habéis visto, por ejemplo, esto de las viviendas que se alquilan? Airbnb. ¿Lo conocéis? Eso tiene 2 años. Las apps de estas para el taxi. Eso tiene nada. Para compartir coche. Cada vez las nuevas tecnologías hacen que surjan nuevos negocios y, por tanto, tenemos que estar muy al loro de qué está ocurriendo con las nuevas tecnologías. ¿Habéis visto Amazon, no? Amazon es una empresa que tiene 10, 15 años como mucho, o Alibaba, o todo esto. Entonces, las nuevas tecnologías también van a cambiar nuestra empresa. Y si no sabemos qué va a pasar en nuestra empresa con relación a las nuevas tecnologías, un día podemos vernos en la sorpresa de que estamos obsoletos. ¿Dónde voy? Esto, claro, lo podría desarrollar más. Aquí lo voy a hacer más simple, pero para 2 ideas. ¿Dónde voy? ¿Cómo elijo los mercados? Evidentemente, supongo que esto lo tendréis en mente, ¿no? ¿A qué mercados vamos a ir primero? Pues a aquellos a los que culturalmente nos sintamos más cercanos. Y por tanto la cultura es muy importante y sobre todo no va a ser tonto de ir a un país arriesgado, al menos al principio, a un país arriesgado. Entonces, country risk, riesgo país y distancia cultural son unas variables iniciales, determinantes, que nos sirven para desechar muchos países. Entonces, dependiendo de la aversión al riesgo y dependiendo de la aversión a las diferencias culturales, el decisor, dentro del montón de países que tiene en mente, puede descartar algunos. Y una vez
ha descartado algunos, pues lo que se tiene que hacer es un ajuste, un análisis específico de tu producto, de tu empresa en ese país en concreto. Bueno, ya hay que analizar muchísimas variables, ahora os he puesto unas cuantas, pues si es necesario ajustar tu producto no a las necesidades del país, el atractivo del mercado, la competencia, bueno, son una serie de variables que uno va ponderando para tener una decisión racional a la hora de elegir el país. Esto de elegir los países por intuición puede también llevar al fracaso. Esto de elegir los países porque un amigo te dice que esto está funcionando bien, que viene uno y te compra y resulta que ese que te compra es extranjero, Brasil es la moda, vamos a ir todos a Brasil. Yo creo que en los países tienen que elegirse de forma racional y al menos dedicar un tiempo a hacer un proceso sólido de análisis. Con relación a las diferencias culturales, quería resaltar esto, ¿no? Muchas veces los negocios no tienen éxito porque no estén bien planteados, sino porque sencillamente no nos entendemos. Y por tanto, hacer hincapié en estudiar las diferencias culturales y que nuestra gente conozca los comportamientos culturales de los otros países es súper importante. Fijaros, hoy os he puesto, si tuviéramos más tiempo lo desarrollaría más cada una de las variables, pero fijaros, ahí he puesto dos mundos totalmente distintos. En general, las culturas latinoamericanas tienden a ser más jerárquicas, quiere decir que hay una distribución desigual del poder y los que tienen menos poder aceptan que el de arriba les mande simplemente porque es el que tiene el poder. Son estructuras más piramidales, donde hay diferencias entre unas partes de la sociedad y otras. Antes de seguir, nada es mejor ni peor, simplemente es diferente y tenemos que conocerlo. En cambio, hay otras sociedades donde la jerarquía no existe y, por tanto, eso es muy importante a la hora de determinar quién va a mandar y cómo se va a mandar a los empleados. Los empleados en culturas jerárquicas quieren que alguien les mande. Los empleados en culturas no jerárquicas quieren tener líderes. Y esto es distinto. Los latinos tendemos a ser más aversos al riesgo, al cambio, a las situaciones desconocidas. Y por tanto tendemos a buscar empleo de por vida y situación conocida. Por tanto, los cambios nos motivan menos. Hay países donde lo importante es el individuo y tu performance individual y por tanto las recompensas y todo tu ascenso viene determinado por tu rendimiento individual. Pero en cambio hay países donde es muy importante el colectivo para tomar decisiones, el colectivo al que perteneces, la casta o el estrato. No sé si conocéis Colombia. Colombia tienen el país dividido en estratos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dependiendo del estrato, vas a unos colegios, te relacionas con unas personas y accedes a determinados puestos de trabajo. Es una sociedad colectiva, donde es importante el grupo del que vienes, el grupo al que perteneces, y por tanto quizá las promociones están más basadas en la experiencia que en la propia performance, en la lealtad al grupo. Hay un estudio sobre directivos árabes que establece que el 70% de esos directivos árabes entrevistados prefería que su empleado fuera leal a que fuera eficiente. Fijaros hasta qué punto está la lealtad y el colectivismo inmerso en algunas sociedades. Luego tenemos las culturas latinas tienden a ser más masculinas en el sentido de show off, de mostrar lo que tienes, de trabajas para ganar mucho y mostrar lo que tienes. Entonces se vive para trabajar y eso es así. Yo esto aquí en Latinoamérica me he dado mucho cuenta de esto, ¿no? Que la gente enseguida te cuenta el carro que tiene, sabéis los modelos de los carros y esto que yo, te cuenta el dinero que gana, te cuenta la gente dónde vive, cuántas casas, todo eso. No sé aquí en Uruguay, pero en México, en Colombia, en estos países, lo primero que te dicen es eso.
En Noruega, eso sería la falta de educación más grave. En las culturas femeninas es todo lo contrario. Aquí se trabaja, en las culturas masculinas se trabaja mucho. En las culturas femeninas lo que se busca es la calidad de vida. Por lo tanto, se trabaja porque es necesario para vivir, pero si no, no trabajaríamos. Por tanto, por ejemplo, a la hora de los horarios, aquí yo no sé, en Uruguay, en Colombia, se trabaja mucho. Hasta que el jefe no se va, están todos calentando la silla. En Noruega empiezan a trabajar a las 9, eso sí, sin cafecito, ni rollos, ni lunch de este tan largo, pero a las 3 todo el mundo se va, o 3:30, al menos en lo que conozco yo en la universidad. Y si te quedas a trabajar, significa dos cosas: que eres malo y no haces tu trabajo en el tiempo que deberías de hacerlo, o dos, que eres un mal ciudadano, porque no estás con tu familia, o porque no estás cuidando de tu salud, o porque no estás con tus hijos. Imaginaos la mentalidad tan diferente. Aquí prima mucho las relaciones. Primero, getting to know you, es decir, amor de lejos, amor de pendejos. Primero tenemos que conocernos y luego hacemos negocios. Y por tanto hay que ir de fiesta, hay que ir a comer, hay que bailar. Esto en China es ya... porque en China tienes que emborracharte, tienes que ir a los karaokes, porque los chinos, hasta que no te conocen, no hacen negocios. Y la forma de conocerte es emborrachándose y comiendo. Entonces, en las culturas orientales las relaciones es muy difícil. En cambio, estos orientados a los negocios, primero son los negocios y luego si sale, la amistad, pero primero son los negocios. Ahora bien, como no somos amigos, todo queda en un contrato y si no cumples el contrato te vas a la cárcel. En estas, como somos amigos, el contrato es simplemente un papel que podemos acordar romperlo cuando queramos porque somos amigos. Entonces la inseguridad es mucho mayor. El tiempo y las agendas no me voy a tener, pero en algunos países el tiempo es muy importante, la hora de empezar y de acabar es muy importante y las agendas no se cambian. En otros países esto es más relajado y entonces es más complicado de entender. Y luego las culturas expresivas tendemos a hablar mucho, hablar sin sentido, solapar las conversaciones, tocar, besarnos. A mí Luis me pega unos besos con esa barba que tiene. Claro, eso está muy bien entre culturas expresivas, pero eso se lo haces a un chino y se muere. Entonces, fijaros, simplemente con estos 8 puntitos, que son nada, estos son dos mundos totalmente distintos. ¿Podéis imaginaros una joint venture entre una empresa nórdica y una empresa colombiana? Esto no puede funcionar. No puede funcionar. Es muy complicado simplemente por la visión de los negocios, del mundo, de la jerarquía, de quién tiene que mandar. Es complicadísimo. Entonces es necesario saber esto para no cometer errores. Es necesario saber que si vas a China tienes que ir a cenar, y tienes que beber, y tienes que enviar a alguien que sepa esto y que esté dispuesto a hacerlo. Y tienes que comer cosas, ¿vale? Entonces esto es súper importante a la hora de internacionalizarnos. Y luego, ¿cómo? Esto también es un mundo. Hay infinidad de posibilidades de utilizar modos de entrada. Claro, os podría explicar cada uno de ellos, ventajas, inconvenientes, etcétera, pero simplemente 4 pinceladitas para un poco hacer las distinciones. Yo creo que hay 2 decisiones muy importantes a la hora de decidir cómo vas a estar en un mercado internacional. La primera es, ¿voy a invertir o no voy a invertir? ¿Voy a comprometer capital en el exterior o no? Y eso ya, dependiendo de determinados... Ahora lo veréis, ¿veis? Entonces, ¿voy a invertir o no? Si no voy a invertir, ¿qué tengo? El siguiente nivel sería, ¿solo o con otros? ¿Vale? Entonces, si no invierto solo, sería exportación directa, indirecta, etcétera, o con otros acuerdos de distribución, alianzas, licencias, bueno, este sería otro mundo. Y la otra parte sería, si invierto solo o con otros. Solo sería filiales y adquisiciones 100%, o con otros serían joint ventures y las distintas posibilidades que hay.
Claro, esto es importante, porque fijaros. Nosotros hemos hecho un trabajo sobre empresas multinacionales y hemos demostrado, más o menos, que sobre la primera decisión, sobre la decisión de invertir o no, priman más las variables de país. Es decir, las variables de potencial de mercado, riesgo país, distancia cultural y, por tanto, en la medida en que la distancia cultural es más grande, el riesgo país más elevado, el potencial de mercado menor, no voy a invertir. En la medida en que incrementa el potencial de mercado, me siento más cómodo, disminuye el riesgo, la probabilidad de invertir es mayor. Y en el segundo nivel, solo con otros, aquí sí que es clarísimo que influye mucho el tipo de producto o servicio que estés trasladando al exterior. Porque si lo que trasladas al exterior es muy intangible, hay riesgo de apropiación indebida por los otros. O si lo que trasladas al exterior es muy específico a tu empresa, es muy difícil que otros lo hagan como tú lo haces. Es muy difícil explicarles cómo hacerlo. Y por tanto la tendencia es a controlar más. Es decir, por ejemplo, os pongo un ejemplo. Zara y en el grupo Inditex. El grupo Inditex tiene el formato Zara y el formato tiene 8 formatos, pero uno de ellos es Massimo Dutti. Zara es el valor de Inditex, la marca. Es un negocio que cada 15 días te cambia los productos, por tanto necesitas mucho control sobre ese proceso. Es muy difícil que tú eso se lo traslades a otro, porque necesitas eso tenerlo integrado en tu sistema y además sería muy arriesgado que tú le dejaras tu marca a otro y estuvieras expuesto a su mal o buen uso. Por tanto, Zara básicamente lo que hace es filiales propias 100%. ¿Por qué es tan complicado para las compañías latinoamericanas hacer exportaciones a través de consorcios de exportación? Un modelo que en general en Europa funciona. Los consorcios de exportación tienen que tener unas características para que sean exitosos. Una fundamental es que los productos que se vendan sean complementarios, es decir, que el que te compra pueda comprar a todos. Si hacemos consorcios con competidores, hay un problema, porque cada uno va a tirar para la suya. Otro tema es, los consorcios deben ser equilibrados, con empresas de tamaño y experiencia internacional similar. Si tenemos en un consorcio una empresa grande o una empresa con mucha experiencia, nos arrastra todo el consorcio. Y otra condición, los consorcios deben de financiarse de forma mixta, es decir, un pago inicial para empezar, pero cada uno tiene que pagar en función del uso del consorcio. No conozco muy bien el tema de Latinoamérica, pero sí que he visto en algunos países que hay muchos consorcios de competidores. Y esto es complicado. Y efectivamente el consorcio ha sido una manera que en Europa se ha utilizado mucho para que las pequeñas empresas empezasen a exportar y una vez aprendiesen, utilizar ya la exportación directa. ¿Veis lo del tácito y específico? En los hoteles pasa lo mismo. Los hoteles de 5 estrellas, resorts, y los hoteles de 3 estrellas. La decisión es, ¿voy a utilizar franquicias o contratos de gestión o voy a utilizar filiales? ¿Vale? ¿Cómo creéis que entrarán los de 5 estrellas? ¿Con filiales o con franquicias? ¿Cómo? Con filiales. ¿Por qué? Porque el servicio de un hotel de 5 estrellas es mucho más específico a tu propia empresa. Es muy difícil que eso se lo sepas trasladar a otro que te compre la marca. Es muy intangible tu valor. Entonces, cuando ocurre eso, necesitas más control. Los de 3 estrellas son servicios muy estandarizables y son fácilmente otros lo pueden hacer. ¿De acuerdo? Entonces, la naturaleza del servicio que ofreces al exterior es muy importante. En servicios hay una tendencia, también en servicios, hay una tendencia muchísimo más elevada a utilizar formas de control total. Una, porque invertir no es tan costoso, y dos,
muchos servicios son intangibles y idiosincrásicos de tu propia empresa. Si eso se lo das a otro, te copia, no te... Entonces, los servicios también hay una tendencia, a no ser que puedas protegerlo muy bien en contratos, pero, ¿de acuerdo? En general, ¿cuál sería el proceso de abordar los mercados internacionales? Pues normalmente lo que se observa en las empresas es un proceso secuencial, por etapas, donde esto viene explicitado en dos niveles, tanto a nivel de las modalidades que vas utilizando en un país en concreto, como a nivel de los países a los que vas primero. En general, cuando entras en un país, lo que sueles hacer es entras con métodos que suponen menos grado de compromiso y a medida que vas adquiriendo experiencia en ese país vas incrementando el compromiso. Por tanto, posiblemente entras con modalidades de exportación indirecta, luego exportación directa, luego filiales de ventas y luego filiales de producción. Freixenet, por ejemplo, cuando entró en Estados Unidos, Freixenet conocéis, entró con un agente independiente en un estado. Claro, se dio cuenta que un agente independiente no funcionaba demasiado bien, 50 agentes independientes, uno para cada estado. Esos agentes, al final, algunos se convirtieron en propios, exportación directa, para controlar más el mercado. Después les puso una filial de ventas en la costa este y una filial de ventas en la costa oeste para abastecerlos. Y finalmente, sabéis que el vino a veces también depende de gustos locales, finalmente montó una filial de producción en California. ¿Veis? Exportación indirecta, directa, filial de ventas, filial de producción. Eso sería lo más lógico y lo más visible. Pero ¿qué ocurre? Que hoy en día observamos que hay empresas que nacen globales. Y en determinados sectores, y aquí por ejemplo en Uruguay que tenéis el tema del software y la tecnología, hay empresas que nacen y son globales ya. Nacen con esta mentalidad de ser globales a nivel mundial. Estos se llaman Board Globals o International New Ventures. Cada vez hay más que rompen el proceso este clásico de internacionalización. Y luego, respecto a los mercados que se observan, varias cosas curiosas, ¿no? Primero, elegimos los mercados más cercanos culturalmente. Y una vez tenemos experiencia, ya buscamos aspectos de mercado. Es decir, en España, por ejemplo, ¿qué se ha observado? Se ha observado que primero las empresas van a Francia y si tú les preguntas a las empresas, ¿a qué país fuiste primero? Francia, Portugal, más o menos. Ahora, después de años, ¿cuál es tu principal país? Inglaterra, Alemania. ¿Vale? Entonces, este cambio de, o igual, a misma distancia geográfica entre Norteamérica y Latinoamérica. ¿Dónde has ido primero? Latinoamérica. Ahora, pues, bueno, cambia un poco. Y la otra cuestión es que normalmente las empresas se expanden en una estrategia de manchas de aceite. Es decir, tú vas a un país, o la pregunta es, ¿creéis que la elección del segundo país es dependiente o independiente de lo que hayas hecho en primer lugar? Entonces, normalmente lo que se observa es que la elección del segundo, tercer, cuarto país es dependiente de lo que has hecho antes. Es decir, si yo voy, una empresa uruguaya, voy primero a Perú y luego, ¿dónde iría? Pues a Colombia, ¿eh? Entonces te vas, el conocimiento que aprendes en una zona, tratas de explotarlo en zonas similares. Y no sin importar a dónde vas primero. Es decir, yo tengo una muestra de empresas españolas que primero, por ejemplo, han ido a destinos tan raros como Oriente Medio. Y cuando les preguntas, en primer lugar, ¿dónde has ido? Libia, Arabia Saudí. En segundo lugar, Emiratos. O sea, no importa que el primer salto no siga el modelo de la distancia cultural, pero lo que sí que se observa es que cuando te vas a un sitio hay un círculo, hay una mancha de aceite. Eso es lógico, ¿no? Aprovechar las sinergias y el conocimiento. ¿Vale? Y luego, podría hablaros un poco de alianzas. Os hablo un poco de alianzas, pero rápidamente. Hay dos grandes tipos de alianzas. Unas son estas, ¿veis? Y otras son esas. Son totalmente distintas. ¿Veis? Estas son, ¿veis? Una empresa internacional y una empresa local
montan una empresa nueva para entrar en un país. Esto se ha utilizado mucho para entrar en países complicados. De nuevo, yo quiero entrar a China, es muy complicado, y pienso, qué bien, voy a buscar un socio chino que me facilite la entrada. Entonces, el socio chino te aporta los conocimientos locales, el idioma, las relaciones con el gobierno, y tú aportas el know-how. Y todos están felices. Somos complementarios, qué bien, vamos a cooperar, vamos de la manita y súper bien. Esto es un grave error. Porque el chino normalmente, ¿qué busca con esto? Busca aprender de tu know-how. Y normalmente aquí te monta otra que va haciendo lo mismo. También el internacional, una vez estás 2 o 3 años en China, ya has aprendido. Ya no necesitas al chino. Entonces esto es bastante inestable. Aunque nos lo han vendido siempre como el acuerdo, ¿no?, para entrar. Entonces yo creo que si una empresa tiene el potencial suficiente y quiere estar en un mercado complicado, es mejor hacerlo solo o hacerlo con contratos, pero no con este tipo de... Esa es mi opinión. Entonces estas son las alianzas de entrada a un mercado. Hoy en día, ¿qué observamos en realidad? Que hay muchas empresas que no crean nada nuevo, que cooperan sobre la base de recursos que tienen. Y sobre la base de recursos que tienen, incrementan sus capacidades competitivas. Y esto es muy positivo. Por ejemplo, las aerolíneas. Las aerolíneas es esto. El One World. Son distintas empresas que cooperan bajo un mismo paraguas para incrementar su capacidad competitiva. Volvo, esta es impresionante, esta la he leído hace poco. Volvo y DHL están en una alianza, fijaros, para que DHL pueda entregar los paquetes en los maleteros de los Volvos, en lugar de en la casa de la gente. Entonces, Volvo está desarrollando un sistema que se llama One Call, que es, con un mando, podrás abrir el coche a distancia, no importa dónde estés. Entonces, el de DHL te llamará y dice, estoy aquí en el coche, le abres, deja el paquete y cierras. Cooperación, cooperación sobre la base de recursos que tienen. Cada vez vamos a observar en este mundo global empresas que a través de este tipo de cooperación puedan incrementar sus capacidades competitivas. Y esto para las pymes y para empezar los procesos de internacionalización es muy positivo. Lo que decía el compañero de exportar a través de consorcios es eso, una cooperación para la exportación. Y el último reto, hemos visto dónde y cómo. Y el último reto, y yo creo que es el más difícil, es gestionarlo. ¿Vale? Entonces, una primera idea es, claro, ahora tengo operaciones internacionales fuera. ¿Cómo las meto en mi empresa? ¿De quién dependen? ¿Cómo las incorporo en el organigrama? Claro, si es exportación es fácil, ¿no? Montamos un departamento de exportación, un organigrama funcional que depende de alguien y ya está. Pero claro, esto se puede complicar porque puedo hacer filiales. ¿Dónde meto las filiales? ¿De quién dependen las filiales? Vale, entonces en una primera etapa hay una estructura que se llama matriz filial, donde básicamente lo que haces es la filial la pones ahí aparte y depende directamente de arriba, porque son operaciones pues iniciales muy complejas y el presidente de la compañía pues quiere estar sabiendo qué pasa en la filial, pero el problema es que el resto de la compañía no sabe qué pasa en la filial, no está integrada. Entonces, un siguiente paso sería integrar todas las operaciones internacionales bajo un mismo punto, sería una división internacional. ¿Vale? Entonces ahí nos quedamos. Ahí son lo que podemos observar normalmente en empresas de tamaño normal, multinacionales de tamaño pues simple. ¿Por qué os he puesto esto? Porque fijaros, la empresa puede seguir creciendo, y la empresa puede seguir creciendo añadiendo más países a un mismo negocio. Por ejemplo, los hoteles. Un hotel que va añadiendo más hoteles en más países, más hoteles en más países, más hoteles en más países, pero es el mismo negocio. Al final llega un momento en que los requerimientos de esa estructura no responden a las necesidades de la empresa y se necesita un cambio. Si tu crecimiento es vía mismo negocio en muchos países, llegará un momento en que sea necesario cambiar a una división por áreas.
Otra posibilidad de crecimiento, en lugar de países, es añadir nuevas líneas de negocios. Entonces, si añades nuevas líneas de negocios, llegará un momento en que sea necesario cambiar a una división por líneas de negocios, por productos. Y cuando el crecimiento es sustancial en ambas dimensiones, tendremos que buscar las matriciales. Claro, esto a lo mejor estamos en una empresa toda la vida y no ocurre nunca, porque ese crecimiento no es tan salvaje. Pero en empresas que han crecido muy rápidamente esto se experimenta también en pocos años. Porque claro, al final lo más difícil es tocar la estructura. Porque cuando tocas la estructura tocas a mucha gente, puestos directivos, privilegios, etcétera. Entonces las empresas, para coordinar y controlar las actividades, lo último que se plantean es cambiar el organigrama. Primero hay que cambiar otras cosas, los procesos. ¿De acuerdo? Entonces este modelo es normativo, es decir, la estructura tiene que ajustarse al modelo de crecimiento de la empresa y, por tanto, cuando la diversificación es baja, lo más óptimo es tener los organigramas más sencillos. En cambio, si la diversificación incrementa, si diversificamos por países, tenemos que cambiar a áreas, si diversificamos por productos, tenemos que cambiar a líneas de producto, a divisiones por producto. Y esto es normativo, es decir, se ha constatado que las empresas que no ajustan su estrategia a su crecimiento obtienen peores rendimientos y tienen problemas de organización. ¿Vale? Pero claro, ¿cómo organizamos? La primera forma es esta, ¿no? Tocar el esqueleto. Pero claro, en lugar de tocar el esqueleto, también es bueno diseñar. Bueno, os he puesto ejemplos aquí, ¿veis? Porcelanosa, que creo que la conocéis, ¿no? Aquí, ¿veis? Es una empresa de las que es multinacional, pero todavía está en estas etapas. Entonces, lo que tiene es una división internacional de la que depende todo el mundo. Claro, en la medida en que esta parte crezca, en la medida en que la parte internacional crezca, llegará un momento en que esta estructura queda obsoleta. ¿Veis? Esta es otra, Antolín, no sé si la conocéis, esta es proveedora del automóvil. Entonces ha crecido mucho porque tiene que instalarse donde sus clientes se instalan. Entonces va instalándose siguiendo a Ford, siguiendo a General Motors. Entonces ha crecido mucho por áreas. ¿Veis? Entonces crece por áreas, pero al mismo tiempo tiene unos departamentos funcionales que estandarizan. Entonces, esto es una matricial que, si os fijáis, estas áreas adaptan a las necesidades de los mercados y estos departamentos funcionales estandarizan en toda la organización. Piensa global, actúa local, que es otra de las máximas que seguro que habéis escuchado, ¿no? Siguiente paso, hemos visto las estructuras. Siguiente paso sería los procesos que van por dentro de la estructura. Y claro, ahora lo que tenemos es esto. Tenemos una casa matriz y tenemos filiales repartidas por todo el mundo. Claro, yo os he dicho, una primera manera de controlar eso es el organigrama. Pero claro, necesitamos además establecer toda una serie de mecanismos para que esto funcione como un todo. Y esos mecanismos, de manera muy simple, esto lo puedes complicar más, pero de manera muy simple sería la centralización o descentralización. Es decir, decidir dónde se van a tomar las decisiones estratégicas. Las decisiones estratégicas se van a tomar en las filiales, determinadas decisiones estratégicas, o establecer un protocolo para la toma de decisiones, donde hasta determinado tipo de decisión, esta decisión se toma en la filial sin consultar a la matriz, hasta este tipo de decisión se toma en la filial pero se tiene que consultar a la matriz, este tipo de decisión se toma en la matriz pero tiene que consultarse en la filial, y este tipo de decisión lo toma la matriz y ya está. Entonces, nosotros, por ejemplo, hicimos una joint venture en China y lo que hicimos fue hicimos la joint venture y luego nos dimos cuenta que eso había que coordinarlo. Y no teníamos el protocolo, no sabíamos quién tenía que tomar las decisiones. Al final el chino las tomaba todas. ¿Vale? Entonces hay que definir explícitamente en qué partes de la organización, qué y cuándo
se pueden tomar decisiones. Y esto los latinos somos muy malos para esto. Tendemos a formalizar muy poco. Y por tanto hay que establecer esto, criterios para la toma de decisiones. Luego, de nuevo, hay que establecer los procesos, hay que escribir cómo se tienen que solucionar los problemas y hay que dárselo a la gente. No podemos ir a salto mata. Por tanto, tenemos que hacer un protocolo de procesos, un protocolo de estándares, de reglas para la toma de decisiones, de manera que esta gente que va a estar fuera tenga una guía de cómo tiene que actuar frente a situaciones desconocidas. Y también tenemos que tratar de transmitir en la organización unos ciertos valores que nos permitan compartir una filosofía común, de manera que frente a lo desconocido, y más en esta gente que va a estar fuera, ellos respondiesen como respondería la gente de la casa matriz sin necesidad de consultar, porque esos valores compartidos, nos hacen funcionar como un todo. ¿Cómo podemos que la gente adquiera esos valores? Pues entrenándolos en la casa matriz durante un periodo de tiempo, haciendo reuniones periódicas de los equipos multiculturales o haciéndolo que visiten la casa matriz cada cierto tiempo o que los directivos de la casa matriz visiten la filial cada cierto tiempo, establecer programas de formación conjuntos, de manera que todo eso funcione como un todo. ¿De acuerdo? Y por último, ¿cómo controlamos? Hay dos formas de controlar. Una es el control personal a través de expatriados o a través de visitas a los centros internacionales. Claro, este es un control más personal, más gratificante, porque puedes incorporar en tu proceso de control circunstancias específicas por las que puede atravesar la filial en un momento determinado. Pero claro, es más caro y más complicado. O se puede controlar a través de informes. Se tiene que establecer una periodicidad y unos informes formalizados en los que tú recibes información del funcionamiento de la casa matriz en cada momento. ¿Qué hacen las empresas? Pues básicamente hacen todo, ¿no? Controlan los estándares, se puede controlar por informes, y las anomalías se pueden controlar a través del control personal con los viajes o a través de la comunicación con los expatriados. ¿Veis? Pero fijaros, esto es tocar los procesos. Cuando tenemos problemas estructurales, primero es mejor revisar los procesos y luego, si no se solucionan, pues tendremos que revisar la estructura. Y por último, la mentalidad. ¿Qué mentalidad vamos a tener cuando vamos a salir al exterior? ¿Vamos a tener una mentalidad global, que significa hacer lo mismo de la misma forma en todo el mundo, buscando una hipereficiencia, donde la casa matriz va a ser el centro y las filiales van a ser simples receptores de productos e informes de la matriz? ¿O vamos a tener una mentalidad local, donde realmente lo que hacemos es réplicas de la casa matriz en miniatura en los distintos países y por tanto nos adaptamos muy bien y en los países funcionamos como empresas locales, aunque seamos parte de un grupo multinacional? Aquí tenéis los supermercados, ¿cómo se llaman? Disco, ¿no? Disco, vosotros, a priori, posiblemente sepáis que es de casinos, ¿no? Pero vosotros vais a Disco y ¿qué pensáis? Que es una empresa uruguaya. Y las costumbres de la comida uruguaya y todo. Disco no es una empresa uruguaya, ya más, es una empresa multinacional. Pero la forma de competir que tienen los hipermercados es de esta forma, de comprar empresas locales y dejarlas funcionar como locales, con sus directivos locales, sus costumbres locales, etcétera. Este también ha sido el modelo de entrada de las empresas españolas aquí en Latinoamérica. BBV vino, compró un banco, durante un tiempo lo dejé funcionar con el nombre local. Santander compró un banco, durante un tiempo funcionó con nombre local, con directivos locales, con sistema local. Entonces, fijaros, ¿qué mentalidad tengo? Porque eso es muy importante, porque fijaros, esta mentalidad, ¿qué pasa? Está súper bien para adaptarse a los mercados locales, pero ¿qué ocurre?
que no es eficiente. Y esta mentalidad está muy bien para ser eficiente, integras todo, pero ¿qué ocurre? Que no te adaptas. Por tanto, el reto actual de toda empresa internacional es combinar ambas dimensiones. ¿Hasta qué punto la eficiencia no me deja ser adaptativo? ¿O hasta qué punto la adaptación no me deja ser eficiente? Entonces, ¿qué estamos observando? Que las empresas que nacieron con enfoques de este tipo, ahora necesitan imperiosamente subir. ¿Y qué hacen? Pues, ¿qué hacen? Despiden a gente, especializan filiales en funciones, especializan funciones para toda la multinacional y, por tanto, quitan departamentos y unifican funciones de compra en determinada filial en busca de buscar mayor eficiencia. ¿Estas qué hacen? Estas necesitan adaptarse más. Por ejemplo, Zara era muy etnocéntrica en el pasado. ¿Ahora qué ha hecho? Para adaptarse ha hecho dos cosas. Los directivos de las filiales son locales, conocen mejor la demanda y además les dan libertad a cada tienda para, de todos los productos que tienen, elegir aquel que mejor se adapta al barrio. Y por tanto, en Zara, aquí a lo mejor no lo podéis comprobar porque hay pocos, pero en una ciudad donde hay 20 Zaras no encontrarás lo mismo, porque los directivos adaptan, la jefa de tienda adapta el producto que mejor se ajusta a la gente que compra en esta tienda. Por tanto, no es lo mismo un centro comercial a las afueras que un centro comercial en el centro, que un centro comercial snob. El producto es el distinto en el mismo Zara. Tratan de esto, ¿no? De ganar adaptación. Entonces, esta es también una forma de más sutilmente organizar cómo voy a afrontar el mercado internacional. ¿De acuerdo? Pongo unos ejemplitos y acabamos. Mirad, os he dicho, las empresas españolas entraron en Latinoamérica de esta forma y ahora lo que están tratando es de ganar eficiencia. ¿Vale? Mirad una entrevista que le hacían a César Alierta, el de Telefónica. Esto de aquí es piensa global, actúa local. O el HSBC, ¿qué dice? El banco local del mundo. Mirad, nuestra visión es cada vez más la de una multinacional integrada y menos la de una compañía española con algunas operaciones en otros países. Esto permite alcanzar un modo agresivo en sinergias en numerosas áreas y economías de escala, desarrollo de servicios y productos que se implantan de un modo uniforme, la difusión de mejores prácticas de gestión y el intercambio de directivos. Está diciéndonos, nosotros estábamos aquí y ahora queremos ser esto. ¿Vale? Unión Fenosa, ¿conocéis? La fuerza de la estrategia internacional reside en la capacidad de aplicar visiones globales al conjunto de proyectos locales. Unión Fenosa, ¿qué hizo? Vino, compró empresas, pero las tiene que integrar. Entonces, están en el proceso. Bueno, ya las han integrado, vaya. Les envían su sistema de gestión y... Indra, ¿la conocéis? Gestión de aeropuertos. En servicios, el enfoque debe ser global, pero la gestión local. Y Zara, ¿veis lo que os he contado? Aquellos elementos que son vitales para mantener su competencia distintiva, producir y distribuir en cada momento lo que el mercado demanda, se centraliza. Tiene centralizado todo lo que es distribución, logística, diseño de producto, etcétera. Ahora bien, las tiendas, entonces lo que hace es aprovecha lo mejor de los dos mundos. Centraliza, gana eficiencia en aquello que es fundamental, distribución, logística, diseño. Ahora bien, las tiendas son como tiendas de barrio. Se adaptan a la demanda local. ¿De acuerdo? Entonces, espero no haberos aburrido. Para finalizar, como hemos dicho al principio, la internacionalización es un reto, pero no es fácil. Y, por tanto, necesitamos preparar y planificar la internacionalización y, por tanto, necesitamos realizar primero una evaluación estratégica de
si dispongo los recursos y las capacidades adecuadas para internacionalizarme, y luego tengo que hacer un plan. Y el plan podemos adornarlo como queramos, podemos meterle las variables que queramos, pero necesariamente tiene que contemplar aspectos de a qué mercado, cómo voy a ir a ese mercado, cómo voy a coordinar y controlar las actividades que voy a hacer en la internacionalización. Otra idea que quiero lanzaros es formalización. La formalización es súper importante y saber qué estamos haciendo en cada momento es súper importante y tenerlo todo escrito es súper importante. La improvisación es para otros ámbitos. Y por último, no hemos hablado, pero uno de los nuevos retos también que existen en el entorno global es la responsabilidad social y la ética, ¿no? Y yo creo que todo esto se debe también hacer con unos planteamientos éticos, tanto no solo con relación con trabajadores y proveedores, o sea, con trabajadores, sino también es necesario controlar esas unidades dispersas que tenemos por el mundo, cómo funcionan y quién está trabajando ahí para no tener sorpresas desagradables. Entonces es necesario el control del canal y es necesario pues tener una visión de respeto al medio ambiente y en contra de la corrupción, que es uno de los graves males que nos aqueja, que nos afecta a muchos países.